A ver los de casa que me oís. Porque en la anterior clase no oían bien, pero yo no sé. ¿Me oís bien? Sí, bien. Eso es que, ¿verdad? Tiene que ser a veces el propio... Una cosa es que digas, con el paso, claro, 2 o 3 horas hablando, pues hablando más suave, pero para que no te oigan como en eco, nada más al aparato. Una cosa es el volumen, otra cosa es que se oiga como un eco. Eso es distinto. Bueno, vamos allá. Opa, sabor. Venga. Seguimos con la psicología diferencial. Vimos autores clásicos, ¿acordáis? Que nos recordaban la historia de la psicología. Y ahora vamos un poco más hacia el periodo clásico de la psicología diferencial. Recordar que para encontrar diferencias tengo que tener una estructura de lo que considero, sobre todo, la inteligencia y la personalidad, unos modelos, ¿no? Y entonces, esa estructura va a venir muchas veces calculada a partir del análisis multivariante, o sea, el análisis factorial. ¿Qué sucede? Pues que vamos a ver como dos épocas. Una época en que igual inicial que buscaban estructuras de personalidad, estructuras de inteligencia y lo ponían como si fuera la causa. Es decir, yo actúo de manera extrovertida porque tengo una gran extraversión, ¿no? Muy circular, ¿vale? A partir de ahí, lo que se vio es quedaba como muy... Una cosa es decir que la estructura de la inteligencia es esta, pero luego es que eso sea la causa. Y por otro lado, hasta qué punto iban a hacer falta más modelos teóricos y más tener en cuenta que el individuo procesa en qué situación está y a partir de ahí actúa. O sea, no es tan mecánico como es extrovertido, siempre extrovertido, no, sino que procesa en qué situación está y a partir de ahí actúa, ¿no? ¿Vale? Resumen un poco de lo que va la lección. Entonces vamos a la primera parte, modelo clásico, análisis factorial, que lo vamos a ver bastante en estas lecciones. Recordar, exploratorio y confirmatorio, cualquier duda que tengáis en factorial me decís, porque es como la armazón del edificio, ¿vale? Son como los pilares de la... Vale. Entonces recordar, este es un poco el esquema. Os voy a hablar primero del periodo clásico, de 20 al 60. Recordar el paradigma RR, las correlaciones entre respuestas. Entonces, lo que voy viendo es que pues, si una persona que puntúa alto en iniciar conversaciones, intentar actividades nuevas, buscar gente nueva, es que, y en cambio el que puntúa medio entre los tres, y el que puntúa abajo, es que probablemente hay una relación entre las tres conductas que he descrito, y entonces esa relación común entiendo que le voy a llamar factor. Y esos factores los iré correlacionando y también lo iré viendo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, iré viendo factores más generales. Eso es un paradigma respuesta-respuesta. En cambio, estímulo-respuesta es ante una situación, ¿qué respuesta doy? Ahí estará el conductismo clásico y ahí lo que probablemente vamos a ver es más el procesamiento de información que hace la persona de la situación. ¿Vale? Vamos allá. Entonces dice, la psicología diferencial clásica trabaja con correlación respuesta-respuesta. Un poco en esa línea que os decía, ¿no? Puntuaciones altas, medias, bajas. Y en total, que los que puntúan alto aquí, también aquí y aquí, hay una relación en esas conductas a las que estoy hablando. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es el censo psicológico? Es, por ejemplo, yo cojo una dimensión como es la introversión, extroversión. Y esta población, pues mira, de Navarra se me sitúa pues la gran mayoría en la zona media y luego conforme voy a los extremos baja. Pero si comparo esta población de Navarra con Japón, pues igual resulta que Japón se me coloca más escorada
donde hay más gente en una mayor introversión. Entonces, ¿qué es censo? Es estudiar en una muestra de población cómo se distribuye. ¿Entendéis? Tengo neutro, tengo hacia alto, más alto, muy alto, introversión, extroversión, y cuántos sujetos se me colocan en cada uno de ellos. ¿Vale? De tal manera que yo puedo decir, bueno, pues mi puntuación en extroversión coincide con la media de la gente de Navarra, o no, o resultó más extrovertido. ¿A eso se refiere? Y dice, entonces dice, estudio de la población tendrá que ver con referencia a la población de pertenencia. Parámetros centrales de recordar y de dispersión, media y científica. Cuando veíamos el otro día el CI, ¿os acordáis que decíamos el coeficiente intelectual, la media es 100, y a partir de ahí se suele tener en cuenta todas las situaciones típicas para el superdotado y para el retraso mental. 130 es 100. ¿Vale? Bueno, pues claro, eso me permite clasificar a los individuos y se pueden cuantificar y se puede concretar. ¿Vale? Sí. Pues que, mira, es que yo, imaginaros que, no, yo tengo una tendencia a ponerme nervioso, pues mira, pero tú tranquilo, que estás en la zona, la media de la gente de tu edad, estos no. Y es, por ejemplo, cuando veamos con el paso de los años, si va habiendo cambios en personalidad, significa si la media de la distribución de la gente de 20 años, por ejemplo, frente a los de 70, en conocer gente nueva, en iniciar cosas nuevas, si va cambiando. ¿Me explico? O sea que para los 20 años la media es 80, donde más gente hay, y con el paso de los años, donde más gente hay es 40. La gente se ha ido haciendo más introvertida. ¿Vale? Bueno. Las técnicas multivariadas, dice que de recordar que es, esto lo has visto en análisis de datos, ¿no? Correlación de varias variables a la vez, ¿no? Entonces, lo que dice es que es muy importante, por ejemplo, en un campo como la personalidad o la inteligencia, yo tengo un montón de descriptores, ver cómo correlacionan, ¿no? Entonces, en el periodo clásico, que es el que estamos viendo, que coincide con el desarrollo del análisis factorial y dice, buscaban hipótesis sobre esas correlaciones. Entonces, sí que fue una gran aportación. Por ejemplo, si yo parto de datos que hay en el lenguaje para describir la personalidad, puedo igual encontrar 5.000, los mido y voy viendo que en grupos de A10 se me van creando grupos que tienen algo en común. Si lo vais correlacionando, ¿entiendes? Voy llegando a algo más general. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Sí. ¿Habéis visto el análisis factorial? Sí. Sí, ¿no? ¿Y habéis dado el exploratorio y el confirmatorio? ¿Y las rotaciones? Bueno, el análisis factorial es como una gran correlación y puede tener distintos niveles, ¿no? Significa que igual encuentro unos factores de primer grado que al correlacionarlos entre ellos encuentro de segundo grado, pero al correlacionarlos igual encuentro uno más general. ¿Vale? ¿Entiendes esto? ¿Lo habéis dado así? No. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a verlo. Entonces dice, ¿qué es lo que busca? Encontrar unidades básicas para comparar individuos. Es decir, yo tengo que tener unas dimensiones de la personalidad que además las tengamos todos y a partir de ahí puedo puntuar y ver cómo se me distribuye la población. Entonces dice, análisis factorial de modelos de inteligencia de personalidad que dan dimensiones y la estructura de ellas, ¿no? Y dice, permite ver si las conductas están relacionadas entre ellas en rasgos. Mira, si yo tengo, a ver si veis este dibujo, esta conducta, esta conducta, esta conducta y esta, ¿no? Y luego tengo esta y esta, ¿no? ¿Vale? Las mido. Y digo, mira, es que el que puntúa alto en esta, puntúa también alto en esta y en esta. Conclusión, hay un elemento común que va a ser un factor. Y el que puntúa alto en esta y en esta, tienen un elemento común, que es otro factor, y aquí hay otro factor. Es decir,
de 8 elementos he quedado en 3 factores generales. Pero es que sigo correlacionando, digo, ojo, es que el que puntúa alto en esta también tiene que puntuar alto en esta, medio en esta, pues es que tienen en común otro factor. ¿Entendéis? Sí. O sea, un poco lo que os decía antes, ¿no? De romper el hielo, buscar actividades nuevas, buscar conocer gente, tiene en común que es el factor de esta versión, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces dice, da modelos de la inteligencia y de la personalidad. Y dice, inicialmente nos observó, le llama rasgos, ¿no? ¿Qué es esto de EOR? E es en un modelo de estímulo ante una situación, ¿qué respuesta doy? Respuesta, pues entre medio va a decir que va a haber tendencias a actuar o rasgos, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que puntuó alto en esta versión, ante una situación, tenderé a romper el hielo, etc. Ese O son rasgos míos, características mías, que están influyendo en qué respuesta doy en cada situación. ¿Vale? Frente a un conductismo radical, es tontería respuesta. Entonces, dice, desde el origen los logros de la psicología diferencial lejanos al laboratorio, por otro lado, en la época clásica, y cercanos a las necesidades sociales. O sea, lo que busca es resolver problemas relacionados con la variación de rasgos. ¿Os acordáis que en la semana pasada hablamos de Binet? Decíamos que él quería evaluar diferencias en capacidades intelectuales para buscar compensar con educación el que tuviera dificultades. ¿Os acordáis que decíamos eso? Vale. Entonces dice, la psicología en general mostró una bifurcación en función de objetivos que sería básica, lo que hemos visto en la historia de la psicología hace un momento, es decir, todo percepción, memoria, atención, estudiar esas funciones básicas en el laboratorio, como encontrar leyes de la memoria, de la atención, y aplicada, que ahí entraría la diferencia. Dice, si yo quiero que la psicología tenga una utilidad, pues me va a venir muy bien la psicología diferencial. Por ejemplo, seleccionando a los mejores para cada puesto. ¿No? No previendo, sino ajustando el puesto a personas que mejor van a funcionar, ¿no? De carácter científico o tecnológico. Científico busca aumentar conocimientos, tecnológico, logros. Entonces, la psicología diferencial tuvo un impulso por la parte de logros, la parte práctica, la parte de... Tengo la Primera Guerra Mundial y lo que os decía el otro día es que tengo que encontrar gente que pueda dirigir, que pueda, ¿no? Aguantar la presión, que pueda... En cambio, tengo que encontrar gente también que no quiero que dirija, sino quiero que obedezca de manera ciega. O alguien que tenga que hacer... Mira, tienes que estar súper atento al Morse o súper atento a la radio. Esto que tiene un tío que le guste el detalle y sea, no dirías, a ver, grandes procesamientos, sino un procesamiento muy, muy detallado. Y todo eso me ayuda a la psicología diferencial a encontrar quién se ajusta más a cada perfil. ¿Qué rasgos son estar relacionados con obedecer? ¿Con las? Con obedecer ciegamente, ¿qué rasgos? No, pues formas de ser que hay gente que son más líderes, ¿no? Y hay gente al revés, que son más dependientes y que no son de plantearse mucho las cosas. Entonces, tienes que encontrar gente que no dude y que obedezca y que no se plantee mucho las cosas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ya otra cosa es que llevado a lo patológico ya sería distinto, ya que tuviera un trastorno de, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, les gusta el trabajo mecánico y dicen, no, es que mira, no tengo que pensar mucho, y personas que se sienten seguros con alguien que les dirija, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Entonces, resumen, dice, muestras amplias heterogéneas, contextos próximos a la ocurrencia, o sea, no en el laboratorio, sino igual evaluar en Pamplona, en la población, metodología multivariada antifactorial, y esto es importante. O sea, como yo tengo un rasgo, una puntuación elevada en el rasgo de esta versión, eso determina mi conducta. Es como si
El rasgo, lejos de ser un resultado de una correlación, es que determinara la conducta, ¿vale? Y, ¿me entendéis? O sea, ¿por qué soy extrovertido? ¿Por qué hago cosas de extroversión? Porque soy extrovertido. Eso lo van a explicar después. Y luego, esto, estudiar personalidad de inteligencia y clave a lo aplicado. A lo aplicado, ¿vale? Entonces, hay crisis. ¿Por qué? Esta metodología factorial se empieza a cuestionar y, por otro lado, va habiendo, cada vez van habiendo más test de medida, ¿no? Y ahí la psicometría para todo el tema de evaluación de creación de test y luego contar con pruebas que complementan a la estructura diferencial, ¿no? Entonces dice, hay visión renovada, entonces va a haber críticas y cómo las va resolviendo la estructura diferencial. Una, simplicidad de objetivos. Dice, tenía un número de ideas simples sobre la realidad que analizaban y retorno metodológico, mide un rasgo, da a cada sujeto un número y busca el origen de las diferencias. Es decir, yo paso un test, digo, este tiene extroversión, alta, media, baja. Entonces dice, es demasiado simple, ¿no? Y la realidad es mucho más específica. Entonces, realmente vamos a ver que vamos a ir trabajando con constructos mucho más concretos, ¿no? Cuando veamos la psicología diferencial, ¿vale? El análisis factorial dice, es que según quien te coja los datos, encuentra, como yo, dos niveles de factores, ¿veis? O sea, un primer nivel y un segundo nivel, te lo coge otro y dice, no, yo he encontrado solo un primer nivel y además en lugar de con 3 factores, con 4. Y los datos eran los mismos, ¿no? Entonces decían, es que esto según quien lo coja, ¿no? Y, claro, yo lo que decía es que, pues, ¿qué críticas había? Pues que una cosa es que yo estudie la estructura, luego es que estudie qué pasa por mi cabeza cuando actúo de una manera. Y eso es lo que estaba fallando. Por otro lado, dice, las muestras no eran muy amplias, lo cual te lleva a resultados un poco sólidos, ¿no? No permite ver cómo, o sea, imaginaros, yo tengo una persona A, B y C, 3 personas que rompen el hielo, que ante una situación nueva entran y hablan. Y entonces, en teoría, son iguales desde la psicología diferencial. Sin embargo, el motivo y qué les pasa por la cabeza es distinto. En un caso puede ser, porque bien, gente nueva, qué maravilla. Y en otro es que, mira, yo prefiero romper el hielo porque si no me pongo nervioso. Y en otro es que mi deber es romper el hielo. Y sin embargo, la conducta es la misma y para el análisis factorial, o sea, el procesamiento de información es distinto aunque la conducta sea la misma. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Sí. Es decir, que lo que decían es que estaban mezclando, no estaba faltando una base teórica ni estudiar qué pasaba, por qué la gente actuaba de una manera o de otra, ¿no? Luego, que lo que decíamos, se pueden encontrar diferentes soluciones factoriales y luego la circularidad. ¿Qué es una reexplicación de circularidad? ¿Por qué actúa de manera extravertida? Porque es extrovertido. ¿Por qué actúa de manera nerviosa? Porque tiene un rasgo elevado de nerviosismo. Cuando en realidad esta estructura simplemente me viene de medir. ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, dice, y por otro lado, no permite comprobar hipótesis causales. ¿Qué es lo que ha favorecido que actúe de una manera o de otra? Entonces se ve que faltan cosas, ¿no? Luego, los de rotación a mejorar el factorial, ¿qué es la rotación ortogonal y la ubicua? ¿Y qué es el exploratorio y confirmatorio? ¿Eso lo habéis estudiado? No. Un factorial exploratorio es que yo no tengo una hipótesis previa, por ejemplo, de qué estructura, qué factores tiene la personalidad o la inteligencia. Entonces lo que hago es coger datos y los voy correlacionando y veo qué factores encuentro. Exploratorio. Confirmatorio es yo ya tengo una idea de qué factores consta la inteligencia, la personalidad, entonces quiero ver si me lo confirman los datos.
confirmatorio. Exploratorio es, a ver qué sale. Confirmatorio es, ya tengo una idea y quiero ver si se me confirma. ¿Qué es ortogonal y oblicua? A ver, ejes ortogonales son estos, ¿no? Estos dos, ¿veis? ¿No? O sea, este y este, ¿no? O si cojo, igual no veis la tiza. Es decir, si tenemos, es decir, ¿no? La tiza es, ¿veis las líneas que he puesto? Cuando esta crece o disminuye, esta no tiene nada que ver, ¿no? ¿Entendéis? O sea, esta va de 0 a 100, pero esta sigue manteniendo en cero. No influye que esta cambie en esta, ¿no? Ahí indica que son independientes. Eso es ortogonal, ¿vale? O sea, este factor 1, la extroversión, frente al neuroticismo, son independientes. Cada uno, yo voy a tener alto, bajo, medio, pero si digo, bueno, voy a hacer la prueba voy a hacer la hipótesis de que no sean independientes, de que en lugar de ser así, sean así. ¿Veis el dibujo? Cuando esta crece, esta también. Conforme más extrovertido soy menos neurótico. Voy a comprobarlo. O más neurótico, quiero decir, ¿entendéis? Entonces, si los datos se me ajustan, es decir, vaya, me encaja esta hipótesis, puedo pensar que esto se debe a que hay entre medio un factor común a los dos. ¿Entendéis? Esto se llama rotación oblicua. Es decir, con los datos que tengo, pruebo, oye, mira, las dimensiones que he encontrado son independientes. Cuando una crece o sube o baja, la otra no se altera. ¿O no? Voy a probar si cuando una cambia, ¿qué pasa con la otra? Cuando una es más alta o más baja, ahí va. Veo que con mis resultados sí pasa eso. ¿Entendéis? Pues digo, eso es una rotación oblicua. He probado a cuanto más extrovertido o menos, si tiene que ver con que sea más o menos neurótico, digo, no, pero voy a probar con los datos. He pasado un cuestionario a miles de personas y voy a ver, mira, para parecer que hay cierta correlación. Entonces, si hay cierta correlación, es que tienen en común algo. Eso se llama rotación oblicua. Y eso me lleva a pensar que hay un factor de segundo orden. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, que hay una relación entre el neuroticismo y esta versión y habrá una zona común entre los dos que le llamaré, no sé, como sea, ¿vale? Por otro lado, eso es, el confirmatorio es, yo entiendo que la personalidad tiene 5 dimensiones, lo llamamos de Cattell, de los 5 grandes. 4 de Cattell, 3 de Eysenck. Ahora voy a comprobarlo. Voy a los datos y veo cuál de las 3 se me confirma. ¿Entendéis? Pero ya parto de un modelo, eso es confirmatorio, ¿vale? Bueno, estructura estática frente a procesos dinámicos, dice. Estructuras generadas por análisis factorial criticadas por simplemente descriptivo. Tú eres más o menos extrovertido, más o menos responsable, más o menos, ¿no? Pero no me permite entender por qué yo actúo de una manera o de otra en cada situación, ¿vale? Es decir, ¿por qué yo actúo de... Es que en casa no habla, porque fuera mucho, ¿no? Típico de los adolescentes, típico, ¿no? ¿Qué hace que yo interprete una situación como una situación buena para hablar y otra no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Y otra crítica es que había muchos factores. ¿Qué significa con esos? Pues que pues, la idea, ya veremos luego, de que había muchos factores generales. Pues no es así. Has dicho que cuando hablamos de personalidad, hablamos de 5, 4 o 3 grandes factores, no más. Entonces, ¿qué es lo que se da peso a qué pasa por mi cabeza? O sea, yo, por ejemplo, imaginaros que me gustan las bromas, ¿vale? Pero cuando estoy con el jefe, sonrío y hago un comentario muy suave. Cuando estoy en una cena con los amigos, pues que venga a hacer el tonto, ¿no? Haciendo bromas, ¿no? Y cuando estoy rompiendo el hielo, hago bromas, pero creativas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace que yo actúe de una situación en otra y en otra? Pues que las proceso de manera distinta. Si voy al jefe y le empiezo a contar chistes verdes, pues
¿Entendéis? Pues yo sigo siendo la misma persona, solo que la información de cada situación y qué es más conveniente hacer hace que yo actúe de una manera u otra según la situación, ¿no? Nos dicen en casa, jodín, nos decían, o vuestros hijos, que fuera de casa no habla mucho de aquí nada, ¿no? Hace otro, ¿no? Yo en mi trabajo actúo de manera distinta. Aquí estoy, no sé, aquí yo vengo muy a gusto y se me nota. Bueno, pero quiero decir que, no sé, pero por otro lado, claro, aquí tengo que tener un papel más activo, ¿no? O sea, tengo que hablar mucho más que estoy haciendo psicoterapia, ¿no? ¿Vale? Bueno, el periodo clásico, concepción personalista internalista de libertades individuales, entró en crisis. Es decir, que el rasgo determina la conducta, no, el rasgo es simplemente que te indica que hay correlaciones, pero no crea la conducta. ¿Entendéis? Simplemente es una constatación de qué es lo que hago habitualmente. ¿Qué es el situacionismo? Nos recuerda al conductismo radical. ¿Os acordáis que decía que no hay personalidad y que la conducta es propia de cada situación? ¿Os acordáis que decíamos que es específica de cada situación? Y es lo mismo, entonces, que él, yo me acuerdo cuando yo en los 80 fui a Madrid y había a un profesor que era conductista radical, en los 85 y tal, ¿no? Y es que este hombre tiene una personalidad, ¿una qué? Hombre, pues que es un poco callado. No, su personalidad no existe. Entonces, pareció lo que estaba diciendo Michel, que no hay una tendencia a actuar de una manera similar, según, o sea, a través de situaciones, sino que en una situación actúa de una manera, en otra de otra. Lo que luego van a dejar los datos claros es que no es así. Hay como un estilo, ¿no? Lo veremos luego. Entonces, ¿qué se abrió? El interaccionismo, que es cómo yo valoro la situación y cómo entiendo que es más adecuado actuar. Y por otro lado, el que yo tiendo a presentar conductas que tienen una función parecida. Ser agradable, romper el hielo, lo que pasa es que en algunas será de una manera y otras será de otra. ¿Vale? Entonces, en los años 60 aparece el modelo interaccionista, que la conducta está determinada en parte por rasgos que son como mi forma habitual de funcionar, en parte por las situaciones. O sea, yo no lo voy a contar un chiste verde al jefe que ha venido desde Madrid. Corriente, pero ¿no? Y por la interacción. Entonces, a la hora de predecir la conducta, ya no es el rasgo, es decir, yo soy dentro de ser introvertido a ser extrovertido, ¿dónde me sitúo? Sino que tendrá que ver la característica mía y la situación en la cual me encuentro. Es decir, si yo, insisto, soy una persona muy concienzuda, pues será un rasgo de mi personalidad. Lo que pasa es que habrá situaciones donde seré más concienzudo y en otras menos, porque la tarea puede ser distinta, estoy más apoyado, soy más en contacto con otras personas, mi conducta va a variar, aunque en conjunto mi estilo sea de ser muy concienzudo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, ya no es lo que dice Michel, no hay personalidad, sino que cada situación actúa de una manera distinta, ni tampoco es como soy extravertido, siempre actúo de la misma manera, sino es un estilo y como yo valoro la situación y adapto mi estilo a la situación. Entonces, es un poco lo que está diciendo ahora, el problema de la consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta. Para que la persona tenga que ver consistencia, pero no es que yo siempre actúe igual. No es que no siempre actúo igual y soy una persona extrovertida, pero igual pues una persona extrovertida en una situación, pues ya os explico yo el arte que vamos a ver en este museo, no os preocupéis que me lo he leído y en otros momentos puede ser que empiece a contar chistes. Soy extrovertido, pero actúo de manera distinta. Entonces, tiene que haber una estabilidad en la conducta para decir que hay consistencia y en la conducta y a través de situaciones. Pero Michel dice que él decía, no puede ser tan mecánico, no lo puede ser, o sea, no es que
que actúe siempre igual o con el mismo estilo, no puede ser. Entonces, dice, hay que buscar la consistencia y estabilidad en la y a lo largo de, por ejemplo, ante un jefe, ante una comida de amigos y ante una reunión habitual de trabajo, las conductas no van a ser las mismas, pero en general el que es muy extravertido tiende a mostrarse más extravertido, el que es, otra cosa es que las conductas sean distintas, ¿no? Es decir, el que tiende a ser introvertido, pues lo será en los tres sitios, solo que en uno, pues igual, cuando le hablan contesta con broma. Entonces dice, la clave es la coherencia del comportamiento. Presentan conductas las personas similares, es decir, que tienen como una función parecida, ante situaciones percibidas por el sujeto como equivalentes. Es decir, por ejemplo, el primer día de clase en la UNED, primer día de clase de gimnasia, primer día de viaje en autobús. Pues igual las tres las digo, joder, qué bien, qué manera de, aquí puedo romper el hielo porque me gusta. Lo que pasa es que igual en la UNED rompo el hielo, pues sonriendo, preguntando un poco y por otro lado preguntando, oye, esta asignatura, ¿sabes algo de ella? En un ambiente de autobús nunca hablaría de la UNED, ni hablaría de nada académico, ni menos sería en plan de, se nos llamase, oiga, pues qué, ¿no? ¿Cómo os habéis enterado de este viaje? Y en un ambiente más festivo, pues igual rompería el hielo contando bromas para que se rían, ¿no? Bueno, entonces tiene igual función la conducta, aunque no haga exactamente lo mismo. Y entonces, esta variabilidad, recordar, intraindividual. Interindividuales son las diferencias entre sujetos, intraindividual, que yo no actúo exactamente igual en una situación como en otra, tiene que ver con cómo yo valoro la situación y creo que tengo que actuar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendéis? Sí. Entonces, clave como yo percibo la situación, joder, como le cuento un chiste valga al jefe, que viene de Madrid, pues bueno, se piensa que soy medio, no me he tomado las cosas en serio, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, en cambio, si espero a ver por dónde respira este hombre y entro, ¿vale? Dice, nivel de generalidad de los postulados diferencialistas, crítica y cambio. Entonces, recordar, lo no motético es leyes generales, geográfico, conocer lo individual. Entonces, inicialmente buscaba relacionar las dos, pero Alport decía, es que otra diferencia, acercamiento nomotético, pero con menores pretensiones que la psicología general. Entonces dice, la psicología, un poco lo que se decía clásica, presenta como muchos factores y además que todo el mundo los tenía. Y si no, realmente grandes factores hay en personalidad 3, 4 o 5, no hay más. La verdad es que luego ya ella, para situaciones concretas, tendencias de conducta, pero ya no es un factor general. Es como que se ha ido demasiados factores, ¿no? Entonces dice, criterios de universalidad. Para decir que un factor de personalidad, pues es importante también que tenga un origen genético. Cuando veamos los factores de Eysenck, neuroticismo, estabilidad, introversión y psicoticismo, él va a decir que tiene una base genética. Sobre todo lo explica muy bien el neuroticismo y la introversión-extroversión, con el sistema nervioso central y autonómico, ¿vale? Y que son tendencias que ya a los niños se les ve desde temperamentales, ¿no? ¿Qué son modelos factores léxicos? Lo veremos también que analizando términos del lenguaje que describen personalidad, los mido y veo cómo correlacionan y encuentro grandes dimensiones, ¿sí? ¿Vale? Bueno, lo que voy a decir el cambio es que pues no solo son esas dimensiones, también tengo que ver qué procesos, cómo yo analizo la situación y cómo decido actuar, ¿vale? Entonces, nuevos planteamientos, estudiar el individuo en situación, ¿no? Y actualmente las experiencias de inteligencia de personalidad hay diferentes niveles de generalización. Entonces, dice, la psicología diferencial quiere describir las diferencias entre sujetos partiendo de aspectos más generales, ¿no? O sea, vamos a ver a nivel general grandes dimensiones de personalidad
Y luego vamos a ver constructos como locus de control, que son más específicos para cosas un poquito más concretas. Bueno, esto, recordad, no entra, o sea, tiene que haber puesto mejorado, esto es un 25. Vale. Habéis mirado las tablas de lo que no entra, ¿verdad? Entonces, recordad que es un libro que antes la asignatura era anual. Entonces lo que hacen es, claro, cuando es que claro, la carrera, o sea, ha tenido 5, 4, 5 y otra vez 4 años. Entonces, ¿vale? Yo la he conocido con 5 años también, en 2 periodos. Aparte del mío, o sea, en 3. Bueno. Entonces, ¿qué es lo actual? Os hemos visto 60, 70 crisis y lo actual, ¿verdad? Opa, entonces, interés y la integración, objetivos, constructos y disciplinas. Los diferentes objetivos y métodos de investigación que solo con correlaciones no se llega. Hay que experimentar mucho más, primero una base teórica y luego cómo la persona procesa. Entonces, falta base teórica. O sea, tú dices, he analizado unos datos de correlacionados, vale, pero ¿y cómo funciona? ¿Y cómo, ¿no? ¿Qué modelo partes, ¿no? Entonces, dice, al estudiar diferentes individuales, o sea, no solo es ver sino también qué teorías, cómo explico esa conducta. Dice, labor taxonómica es ver qué elementos tiene de carácter descriptivo y clasificatorio. Entonces, ¿qué dimensiones hay de personalidad? ¿Qué dimensiones hay de inteligencia? Y cómo puedo clasificar, ¿no? Según, es decir, vamos a ver modelos de inteligencia donde nos van a hablar de distintos niveles dentro del análisis factorial, donde algunos nos van a hablar de que hay un factor C, otros no, y donde podemos tener muchos datos de por dónde funciona la población. Como los test de inteligencia tenemos por edades, tenemos por niveles. Esto es todo muy clasificado. En cambio, personalidad igual, esa modelos igual no está tan terminado y por otro lado esa clasificación de sujetos. Pero una vez que entiendo yo que hay unas dimensiones de personalidad y de inteligencia, entonces, ¿qué procesos y elaboración de modelos explicativos sería el objetivo principal? Y hasta ahora el estudio de disposiciones y procesos no han ido a la par. No han ido a la par. Y que igual se ha dado más peso a encontrar factores que a ver qué pasa por la cabeza de una persona que actúa de manera extraordinaria. Insisto, y que personas que actúan con la misma conducta pueden partir de motivaciones, de niveles de la situación diferentes. ¿Vale? Entonces, Eysenck, recordar que cuando nos habla del neuroticismo, nos va a hablar mucho del sistema nervioso autonómico. Nos va a hablar de gran reactividad, alto neuroticismo, baja reactividad. Y cuando nos habla de introversión, extroversión, nos va a hablar de la búsqueda, como se explica cuando se habla de la actividad, de búsqueda de estimulación. ¿Entendéis? Entonces, una persona introvertida, para tener un nivel de activación en su cerebro, no busca más estimulación. Una persona extrovertida tiende a buscar más, se habitúa enseguida, requiere nueva información. Y eso puede explicar que ya desde pequeños los niños sean más o menos movidos, más o menos nerviosos, más o menos ansiedad. ¿Vale? Pero ya explica un modelo desde el temperamento. ¿Qué es esto de integración desde un punto de vista holística? Significa global. Dice, intentar juntar, ¿no? Los contenidos. Dice, ¿qué es la teoría de sistemas? Por ejemplo, cuando se habla en los modelos sistémicos de psicoterapia, se habla de, por ejemplo, a la hora de estudiar un trastorno como la trastorno de conducta alimentaria, y entre ellos la anorexia, por ejemplo, pues hay que estudiar no solo a la persona, sino a toda la familia. Y qué relaciones hay entre ellos y cómo esa conducta de problemas de conducta alimentaria encaja en ese trastorno. La segunda cosa es
por ejemplo, entonces llevado a, dice, parte de teoría de sistemas de cómo funcionan los seres vivos, ¿no? Que hay sistemas, los vivos son sistemas abiertos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dice, en la psicología diferencial, dice, los objetos y atributos de la teoría de sistemas son las dimensiones de personalidad. Y, es decir, yo tengo una serie de dimensiones de personalidad, introversión, extroversión, neuroticismo, partido de la experiencia, ser concienzudo, y por otro lado, los procesos es cómo yo valoro la situación y decido actuar. ¿Entendéis? Cómo yo ante una situación, cómo la valoro, cuánto puede ser una buena oportunidad, o al revés, aquí mejor calladico, ¿no? Y cómo decido actuar, ¿no? Entonces, frente a que haya una dimensión como separada, dicen, no, pues igual hay que integrar en la persona inteligencia, personalidad, y en conjunto como enlazar una con otra, ¿no? ¿No? Yo creo que aquí es donde habla de la sí, por ejemplo, lo que se está hablando es ¿qué personas les va mejor a nivel profesional? Pues personas que tienen una alta inteligencia emocional, leen bien las situaciones sociales, leen bien o sea, leer bien las situaciones, interpretarlas bien y adaptar tu conducta a lo más conveniente para la situación, ¿es inteligencia o es personalidad? Pues de las dos. ¿Entendéis? Pues a la hora de entender o el funcionamiento de esa persona, hay tener en cuenta aspectos de su personalidad y aspectos de su inteligencia. Cuando yo sé reconocer mis emociones, manejarlas, adaptarlas a la situación, pues ahí hay una parte de personalidad y una parte de inteligencia y están funcionando las dos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que cada vez más vamos a ver que a la hora de estudiar la persona se integran distintos elementos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el de la inteligencia emocional, que se habla de clave en el éxito profesional. Saber leer bien las situaciones, saber leer tus emociones, saber manejarlas, saber entender las situaciones. Eso se llama una característica de inteligencia, ¿no? ¿Me explico? Sí. ¿Pero por qué se para inteligencia de personalidad? ¿Se refiere como a aprendido? No, inteligencia se refiere a las capacidades intelectuales, memoria, razonamiento. ¿Pero por qué no metes una persona? ¿A qué? No, personalidad se refiere a que mi forma de ser, ¿no? O sea, soy más o menos extravertido, introvertido, soy más agobiado, soy más tranquilo, soy más concienzudo, ¿no? Y en cambio inteligencia es mi capacidad de razonamiento, de memorizar, de resolver problemas. La inteligencia se refiere más a las capacidades intelectuales y la personalidad, lo que es mi forma habitual de actuar. Pero dice que a la hora de entender el sujeto hay que integrar las dos y hay elementos que son de las dos, ¿no? Y que por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que leo bien e interpreto bien las situaciones y adapto mi conducta a la situación, estoy hablando de inteligencia o de personalidad o de las dos, estoy hablando de las dos, ¿no? O sea, tengo una buena capacidad para percibir la situación y luego mi forma de actuar la adapto, combino las dos, ¿no? ¿Entendéis? O la inteligencia emocional es, aquí veo que me estoy agobiando sin motivo y me voy a tranquilizar o entiendo que es normal que esto me cueste y entonces es normal que voy a ir poco a poco. Es decir, que leo la situación, analizo y por otro lado veo que mi personalidad me permite adaptarme a las distintas situaciones. Es una combinación. Lo que viene a decir es que la psicología diferencial tiende a integrar, cuando se dice teoría de sistemas, se refiere a entender la persona como un conjunto, donde habrá parte de personalidad,
parte de inteligencia, parte de aprendizaje, etcétera, y todo eso en conjunto te permite entender mejor las diferencias entre personas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, yo creo que inteligencia emocional sí que habéis escuchado, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Y la, ¿verdad? Y todo lo que nos hablan de esto profesional, que muchas veces no es tanto el haber estudiado, sino es otras cosas, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, por otro lado, dice el último, la integración disciplinar, dice, la psicología diferencial se acerca, o sea, últimamente a otras áreas de la psicología. Vimos ayer, o sea, digo, la semana pasada, la relación con teorías de la personalidad, la relación con evaluación psicométrica. Yo tengo una teoría de personalidad que, por otro lado, mido una serie de pruebas y veo diferencias en personalidad, ¿no? O con básica también, ¿no? Por otro lado, con biología, cuando veamos las diferencias, cuando veamos el futuro en inteligencia, veremos hasta qué punto hay autores que van a estudiar procesos biológicos muy sencillos. La velocidad de reacción, la velocidad de reconocimiento. Y hasta qué punto el cerebro, que lo único que hace es funcionar más rápido, y eso es lo que, donde busco las diferencias en inteligencia. ¿Eh? Bueno, la psicología general también se interesa por diferencias individuales. Recuerda, la psicología general más tendía a buscar lo común y despreciaba las diferencias individuales. Ahora lo que hace es más incluirlo, y ya se habla de una unificación de psicología. Bueno, que ahora sería como algo más general. Pero fijaros que mucho de lo que vamos a ver aquí, ahí se lo vais a ver aquí, en personalidad, en evaluación. ¿Eh? Y también en psicopatología. O sea, ese neuroticismo elevado en los trastornos de ansiedad, modelos de personalidad y evaluación con el EPQ y el EPI. ¿Entendéis? ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, paramos aquí, ¿os parece? Muy bien. Poco a poco se irá haciendo más bonita.